Hola, te doy la bienvenida a este nuevo ejercicio en el cual vamos a estar trabajando con el cálculo del área de una superficie en el espacio. Vamos a ver qué se nos pide. Calcular el valor del área de la superficie S, siendo esta una porción del cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a 4, cilindro circular de eje Z y de radio 2, delimitada por los planos Z igual a 0, que es el plano XY, y Z igual a 2 menos Y, que es un plano inclinado, vamos a decirlo, respecto del plano XY, y además es paralelo al eje X. Vamos a dibujar la figura, ahí la tenemos. Esto puede ser un primer obstáculo, visualizar de qué se trata la superficie, pero fíjense que hemos tomado la porción de un cilindro de radio 2 y lo hemos acotado entre el plano XY y otro plano que, como habíamos dicho, es un plano paralelo al eje X y que tiene cierta inclinación respecto del plano XY. Bueno, ustedes recordarán que estamos trabajando con integrales de superficie, a las cuales la escribimos de esta forma, cuya forma de cálculo era la que estamos mostrando en la pantalla. Pero como lo que nos interesa es calcular el área de esta superficie, esto significa calcular la medida del recinto sobre el que vamos a integrar. Esto siempre lo podemos lograr reemplazando al campo escalar que vamos a integrar por el valor 1. Así que si reemplazamos a f por 1, en este caso, noten que nos va a quedar la integral del módulo de r de u vectorial r de b, diferencial u diferencial b, que por supuesto es la fórmula que corresponde al cálculo del área de una superficie del espacio. Bueno, como siempre, lo que vamos a necesitar tener es la parametrización r de v de esta superficie. Pero el primer trabajo que yo voy a hacer es realizar una proyección de esta figura que estamos viendo sobre alguno de los planos coordenados. Por ejemplo, en este caso yo voy a tomar el plano XY. Esto quiere decir, ustedes imagínense que se cuelgan del eje Z desde arriba y miran la figura hacia abajo como si tuviera únicamente dos dimensiones, sin considerar las alturas. Y en este caso, noten que lo que vamos a ver va a ser una circunferencia, que es la que se está mostrando en la pantalla. Y quiero que presten atención a lo siguiente, no es un círculo, lo que se ve es una circunferencia. Con lo cual, cuando vayamos a parametrizar, vamos a escribir r de v, abrimos la llave. Al escribir x e y, fíjense que como tenemos un recinto que tiene una única dimensión, porque es una curva, solamente lo vamos a parametrizar como se parametriza una curva, que es usando un único parámetro. Recuerden que yo les insisto en que cuando en la proyección nosotros vemos una figura de dos dimensiones, hay que utilizar en las variables involucradas a los dos parámetros u y v. En este caso, no. Como se trata de una curva, esa proyección, en x y en y vamos a usar en total un único parámetro. Y noten que el radio de esta circunferencia es siempre el mismo, lo cual no sucede en un disco, por ejemplo, porque los puntos de un disco van variando su distancia al 0, 0, y por eso consideramos en ese caso un radio variable. Acá no, tenemos un radio fijo y corresponde al radio del cilindro, que es 2. Así que, sin más vueltas, vamos a llamar a x 2 por coseno de u. Fíjense qué raro que en este caso u corresponde al ángulo, cuando habitualmente es b. Pero bueno, esto es porque hemos escrito un radio fijo. Ahí lo vamos a llamar 2 por el seno de u. Y a z simplemente lo vamos a llamar b, que es el otro parámetro que tiene que aparecer sí o sí, porque si no, no corresponde a una superficie. La variación de u va a ser muy sencilla porque nosotros estamos tomando una circunferencia completa en la proyección, así que va a ser entre 0 y 2pi. Y ahora, para pensar en la variación de b, fíjense que b es z, y z varía entre dos planos, z igual a 0 y z igual a 2 menos i. Así que, como límite inferior va a tener el valor constante 0, pero como límite superior va a tener la expresión 2 menos i. Pero como i era 2 seno de u, entonces nos va a quedar
2 menos 2 seno de u. Así que ahí ya tenemos la parametrización de esa superficie. Y bueno, ahora queda simplemente calcular el módulo del producto vectorial fundamental y luego realizar la integral. Vamos a escribir a la parametrización como vector r de v igual a 2 coseno de u, 2 seno de u, b. Ahora calculamos r de u, que sería la derivada respecto de u, y eso nos queda menos 2 seno de u, 2 coseno de u, 0. Y ahora hacemos r de b, que nos queda 0, 0, 1. Vamos a calcular el producto vectorial fundamental r de u vectorial r de b, formando los determinantes correspondientes. Para el primero, dejamos afuera a estos elementos que están en esta columna y nos quedan 2 coseno de u, 0, 0 y 1. Para la segunda componente nos va a quedar el opuesto al siguiente determinante. Vamos a tachar estos elementos y nos quedan menos 2 seno de u, 0, 0 y 1. Y por último, tachamos los elementos que están en esta posición y ubicamos los otros 4 en el determinante, menos 2 seno de u, 2 coseno de u, 0 y 0. Vamos a resolver entonces el producto vectorial fundamental, mejor dicho, a obtener sus componentes. Y la primera se obtiene haciendo 2 por coseno de u por 1, menos 0 por 0, que es 0. Eso nos da 2 coseno de u. La segunda componente será menos 2 seno de u por 1, menos 0 por 0. Eso da menos 2 seno de u, pero como necesitamos el valor opuesto, nos queda 2 seno de u. Y en el tercer determinante, como la segunda fila es nula, el determinante va a dar 0. Así que ahí tenemos las componentes de r de u vectorial r de b, que vamos a calcular ahora su módulo. Hacemos entonces la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Nos queda la raíz cuadrada de 4 coseno cuadrado de u más 4 seno cuadrado de u más 0 al cuadrado. Y fíjense que podemos obtener factor común 4 en el radicando. Nos va a quedar 4 por coseno cuadrado de u más seno cuadrado de u, que es 4 por 1. Y finalmente el módulo del producto vectorial fundamental da 2, porque nos quedaría directamente la raíz cuadrada de 4. Así que bueno, ya tenemos lo que necesitamos para calcular el área de la superficie, porque recuerden que el campo que tomamos es 1, así que con el módulo del producto vectorial fundamental ya es suficiente para colocar el integrando y comenzar a resolver. El área de la superficie S va a ser la integral de ese módulo que acabamos de calcular. La vamos a plantear, escribimos la integral entre 0 y 2pi, correspondiente a la variación del parámetro u, de la integral entre 0 y 2 menos 2 seno de u, correspondiente a la variación de b, y como integrando ponemos 2, que fue lo que calculamos en color violeta. Bueno, en primer lugar, la integral de 2 respecto de b, muy fácil, es 2b, así que escribimos 2b y nos queda calcular en 2 menos 2 seno de u en 0 y restarlo. Cuando reemplazamos b por 2 menos 2 seno de u, después por 0 y lo restamos, nos queda la integral entre 0 y 2pi de 4 menos 4 por el seno de u. Esta integral es muy sencilla porque la integral de 4 es 4u y la de menos 4 seno de u es más 4 coseno de u. Lo vamos a calcular entre 0 y 2pi. Si reemplazamos 2pi en 4u nos queda 8pi. Y como el coseno de 2pi y el coseno de 0 ambos valen 1 y además si reemplazamos en 4u por 0 también se anula, todo el resto de valores va a ser 0. Así que ahí tenemos entonces el área buscada que vale 8pi unidades de área. Con esto termino este ejercicio y nosotros nos vemos en la próxima. Chau.